Para poder trabajar con el drama, con el texto dramático, tenemos que saber subdividirlo, clasificarlo. Y por lo tanto tenemos que conocer, por lo menos, los subgéneros dramáticos mayores. ¿A qué se refiere un subgénero? A una clasificación. ¿De acuerdo con qué es esta clasificación? De acuerdo con el tono que maneja la obra de teatro, lo que sucede en esa obra y cuál es su final. ¿Cuál es el resultado del conflicto o cómo se resuelve el conflicto al final? Tenemos entonces la tragedia. La tragedia, como su nombre lo dice, tiene un final fatal, un final de muerte, y representa en toda la obra un tono de sacrificio de su protagonista. El protagonista sabe perfectamente que no va a resolver el conflicto, pero aún así se entrega porque es un héroe, porque primero son sus valores. En cambio, la comedia tiene un tono festivo, de excesos, de burla, de ironía, y resalta no las virtudes del protagonista, sino los vicios tanto del protagonista como de la sociedad. Ahí normalmente el final es feliz, pero no se exaltan para nada las virtudes, sino los vicios, la corrupción de la sociedad. La tragicomedia surge tiempo después, porque la tragedia y la comedia son muy viejas y ambas tienen un carácter didáctico. La tragedia te va a enseñar cómo ser, o pretende enseñarte cómo ser, y la comedia cómo no ser, cómo no comportarte. La tragicomedia es un subgénero que de alguna manera, no es que lo haga exactamente así, va a mezclar un poco la tragedia y la comedia. Y digo de alguna manera porque no se trata de una simple mezcla. En la tragicomedia tenemos a un héroe, a un personaje principal que va a arriesgar su vida, que va a arriesgar su integridad y va a poner en juego sus valores para lograr un objetivo, una meta, pero esa meta la va a lograr a través de la aventura, de vencer adversidades, de poner en juego su voluntad, de superarse día con día. Esa es la tragicomedia. Normalmente mezcla las características del personaje de la tragedia con el final de la comedia, porque a diferencia de lo que sucede en la tragedia, en donde el final es fatal y el héroe no logra su cometido, en la tragicomedia sí lo hace después de todo el esfuerzo vertido. La farsa. La farsa es un género también muy antiguo, en donde los personajes no son lo que dicen ser, son símbolos, se manejan metáforas y tiene un carácter didáctico muy fuerte. La moralidad entra en juego para decirnos, para enseñarnos cómo debemos comportarnos como personas en la sociedad, y todo es una serie de símbolos, alegorías como un conjunto de símbolos. Por ejemplo, en una farsa muy común y muy conocida por todos es lo que podemos ver en una pastorela, por ejemplo, en donde los personajes no son o no pretenden representar personas, sino valores. Tenemos a los pastores que representan los 7 pecados capitales, tenemos al demonio que representa la maldad, tenemos al ángel que representa el mensaje de bondad de que ha nacido el Salvador, y lo que sucede ahí es que al final va a vencer lo que considera la sociedad como bueno y justo. Eso es una farsa. El melodrama. El melodrama es algo así como una tragicomedia, pero está acompañada de música, surge en el siglo XVIII. Ahí se ponen en juego los valores y estereotipos de la moral social. Tanto el protagonista como el antagonista se dejan guiar por sus pasiones, y las acciones, esto es muy importante, las acciones son acompañadas siempre por música, ya sea música de fondo para acentuar estas acciones, o también en algunos casos los melodramas son cantados, y de ahí vienen los subgéneros menores como la ópera y como la zarzuela. Y bueno, en la actualidad la comedia musical, que es muy común y muy popular. Finalmente tenemos la pieza. En la pieza, la acción, que es como ustedes ya lo vieron en el video anterior, en la pieza la acción, que es el requisito número 1 del drama, no sucede fuera del personaje sino dentro.
es acción interna. Hay un conflicto de conciencia, hay una contradicción entre lo que el personaje principal piensa y lo que piensan los demás, o incluso entre lo que el personaje principal debe hacer o tiene que hacer y su pensamiento interno. Hay un cuestionamiento permanente de los valores que la sociedad acepta como buenos y verdaderos. Estos son los seis subgéneros dramáticos mayores. En medio ustedes ven que existe la palabra verosimilitud. Verosimilitud sería el quinto elemento. Hemos hablado de 4 elementos como requisitos del drama. La verosimilitud es el quinto, porque no importa si tenemos un tono trágico, un tono cómico, un tono de aventura, un tono de simbolismo o fársico, si tenemos pasión y música o si tenemos acción interna. Las acciones de los personajes tienen que ser verosímiles, tienen que ser creíbles, porque si no es así, el público pierde la atención, y si se pierde la atención, no existe catarsis. Si no existe verosimilitud, no existe catarsis. Verosimilitud, quinto elemento. Subgéneros dramáticos mayores.